Muy buenas, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a una segunda sesión de NeoSeo. Vamos a poner la parte del nombre largo, creo que ya se ha rebautizado el programa. Y una vez más, a mi lado, mi queridísimo Carlos Gadella. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, David, ¿tú qué tal? Yo bien, o sea, aunque tengo de esos días, ¿sabes? De estos días de verano, en plan, en los que dices, igual estaría mejor en la piscinita, pues más o menos. Creo que llevo una semana y media o 2 meses, puede ser también así. Ya, pero bueno, o sea, ya esta tarde, cuando terminemos aquí la jornada intensiva, nos podremos dar una vueltecita. Y un paseo a la piscina también. Sí, además de verdad. Y nada, o sea, en esta segunda sesión vamos a hablar de nuevo de preguntas y respuestas, de preguntas que nos habéis ido enviando sobre posicionamiento y visibilidad en buscadores, principalmente Google, porque sigue siendo el rey, sigue teniendo ahí su mayor cuota de mercado. Y nada, vamos al lío. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta de Carlos Méndez, que se quedó ahí de la última sesión, que lo puso un poco más tarde en la publicación de LinkedIn. Y hombre, queríamos aprovechar y responderle. La pregunta es: ¿utilizáis prompts de SEO para optimizar el contenido de las webs? ¿Y cuáles? Vale, a ver. Prompts para inteligencia artificial, ¿no? Sí. Para contenido y más allá de contenido. Sí, a ver, o sea, tenemos como una serie de prompts en común que nos vamos pasando, que son los que principalmente, o sea, los que nos funcionan mejor dentro de lo que es la agencia, en ese listado, esa parte dentro de Drive y demás. Y después tenemos como prompts individuales en el que vamos probando. A mí es que especialmente me gustan mucho los de SEO técnico, pero porque funcionan muy bien. Sí. No te lo niego. Todo lo que sea hreflang, sitemap, robots.txt y demás, hay que revisar siempre, o sea, teniendo en cuenta la documentación de Google y demás, pero principalmente los utilizo sobre todo para SEO técnico. ¿Tú los usas para contenidos? Más que para contenido, los suelo utilizar para generar ideas de contenido. Habiendo buscado ya las palabras clave, las long tails o lo que fuere que toque, sí que suelo pedir a lo mejor alguna idea, sobre todo cuando estás frito cerebralmente, que es lo mejor que puedes hacer, pedirle ayudita a una máquina. Después, creación de contenido, ¿sí o no con los iPrompts? A ver, desde mi punto de vista, creación de contenido hasta cierto punto, ¿vale? Sí que puedes crear contenido, puedes hacer mucho contenido con las IAs, pero hay que curarlo. Siempre tiene que estar el toque humano, la mano humana. Y, por favor, de verdad, quitad el... Sí, claro, aquí tienes la respuesta. Ya, totalmente. Ha habido un par de posts que he leído, tío, en internet, que los he visto y ha sido como, no, hombre, no, por favor. Y posicionaban, ¿eh? O sea, que después dice que Google que se castiga el contenido creado con inteligencia artificial, pero sí, totalmente. A mí me funcionan a medias, o sea, yo es un poco raro eso porque tienes que después como que depurar mucho el contenido y falla mucho. O sea, falla en general bastante. Sí que puedes delimitarlo y tal, pero bueno, eso si quieres lo dejamos para otra sesión de nuestro querido NeoSeo. Y igual hacemos ahí un programa hablando de cómo usar ChatGPT y cómo usar Gemini. Y Perplexity y todo lo que tú quieras. Venga, pues lo dejamos aquí de futura promesa. Nada, vamos a pasar a la segunda pregunta. Espero que te hayamos ayudado, Carlos. Un saludo desde aquí. Y ojo, porque tenemos la segunda pregunta que es de Carlos García en este caso. He escuchado que el contenido es el rey en SEO, pero ¿qué tipo de contenido específico debería crear para atraer más tráfico? El primer depende de la semana. No va tan tarde, ¿vale? Hemos tenido una sin depende. A ver, ¿qué contenido debería crear? Ante todo, el que le vaya bien a tu web, a tu sector. Búscate posiblemente las palabras informativas que van a ser las que más tráfico te van a atraer, pero ten en cuenta tu objetivo final. Si tienes un e-commerce y lo que quieres es vender, a lo mejor, aunque atraiga mucho tráfico informativo, no es el que va a tener la transacción final.
Ya, sí, totalmente. Y respecto a lo de que el contenido es el rey en SEO, sí, efectivamente es el rey en SEO. O sea, lo primero que se trabaja dentro de la agencia, es lo primero que se propone, o sea, en cuanto a estrategia y es lo que más se trabaja en general, pero porque después tienes pequeños ajustes, si ves algún problema gordo de SEO técnico sí que se puede tocar y tal, pero es que es lo que principalmente Google rankea, o sea, y cada vez es más tiquismiqui. Y ahora que ha llegado la IA, pues ya, apague, vámonos. Pero sí, totalmente, coincido contigo. Recomendaciones, te diría, mira a ver qué tipo de negocio tienes, prioriza aquellas búsquedas con palabras clave que sean transaccionales, es decir, que vayan a comprar o, en el caso de los servicios, contratarte, y después potencia mucho el tráfico informativo, porque al final lo que estás creando a través del blog es una marca. O sea, tú tienes un determinado conocimiento de tu sector y cuanto más contenido vayas publicando de cara al usuario, más vas a reforzar esa autoridad como experto. Vale, pues yo creo que esta parte la hemos respondido. Vamos a pasar aquí a la segunda pregunta. Segunda pregunta, Ana López. Mi sitio web tiene muchos visitantes, pero pocos convierten. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista SEO para mejorar las conversiones? En realidad esto está bastante enlazado con la primera pregunta. Sí. Es decir, igual, o sea, tu sitio web lo que le ocurre es que tiene mucho contenido informativo, pero no están bien trabajado lo que son las páginas de servicio, las transaccionales. Esto suele ser no un error habitual, pero tiene que ver sobre todo con la intención de búsqueda del usuario, te diría. Es decir, haz un nuevo keyword research y prioriza esa parte de páginas transaccionales. Eso por un lado. Sí, si no, también instálate algún tipo de programa para mapas de calor o para intentar mejorar el CRO. Intenta ver por dónde navegan tus usuarios e intenta que sea lo más fácil el conseguir la venta. No les pongas pasarelas de pago ultra largas teniendo que rellenar 200 cosas. Siempre lo más sencillo y lo más fácil es lo que mejor convierte. Sí, totalmente. O sea, programas tipo Clarity para ver un poco o sea, qué es lo que está haciendo el usuario dentro de la página, si hay fallos a la hora de convertir y demás. Y eso, y revisar intenciones de búsqueda del usuario, porque igual van por ahí los tiros. Pero sí, o sea, mucho tráfico informativo y pocas conversiones es un problema habitual dentro de los clientes y demás. O sea, una cosa, pues eso, depende de la página, pero principalmente yo te diría eso. O sea, como ha dicho Carlos, Clarity, o sea, o cualquier otro programa. Clarity sobre todo. E intención de búsqueda. Vale, pues tercera pregunta. Vamos a ver. Pedro Martínez nos pregunta, ¿podrían explicar cómo configurar correctamente un archivo robot.txt para evitar que los motores de búsqueda indexen ciertas páginas? ¡Buah! Clásico. Te sale 2 puntos. Sí, la respuesta fácil y rápida para la configuración sería o sea, para configurar el ¿cómo dice? Perdona, discúlpame. Para evitar que los motores de búsqueda indexen ciertas páginas. A ver, el disallow, es decir, es que aquí depende del CMS. O sea, odio la palabra depende, pero es que es tal cual. En WordPress tienes una serie de parámetros que el propio buscador rastrea, con lo cual ahí tienes que tener un poco de cuidado, tienes que incluir esos parámetros. Ya por defecto algunos plugins tipo Yoast SEO te desactivan algunos parámetros, el tipo feed, cosas de esta parte. Aunque muchas veces también te lo sueles encontrar igualmente por detrás. También, sí, totalmente. Y después unos clásicos en Shopify son los filtros dentro del apartado de Collection, que es un clásico, o sea, nos ha pasado con más de un cliente que ahí, más que bloquearlo por robot.txt, si ya está indexado, intentaría filtrarlo e incluir un no index, más que un robots. Y en PrestaShop también hay bastantes URLs se puede bloquear para evitar eso, la parte de la indexación. Pero bueno, o sea, no sé si tú tienes algo más que comentar de... Pues mira, voy a romper una lanza a favor de la IA. Pregúntale a una IA cómo configurarlo, míralo y compara con lo que hay en internet.
realmente no me parecería mal el uso de un ChatGPT para configurar ese tipo de archivos robots.txt. Yo lo he usado, Siempre muy bien. Claro, sí que es eso. Al final, a ver, mira que las directivas no sean raras ni que se pueda que te puedan bloquear totalmente las búsquedas, pero... Cuidado con bloquear el CSS y el JavaScript, o sea, dentro del robot.txt, porque sí que hubo una vez ChatGPT que me hizo eso, que fue como, hombre, no, eso, esta parte no. Pero quitando eso casi me lo saca limpio en general, o sea, y bien y fácil. Y después atender al CMS con el que trabajas, porque de nada te sirve bloquear una serie de parámetros que normalmente son de WordPress si estás trabajando en Shopee y viceversa. Creo que esa sería una recomendación. Vale, pues vamos a pasar a la cuarta pregunta. Vamos a ver. María Fernández. María Fernández nos pregunta: ¿cuál es la mejor manera de utilizar las palabras clave LSI en mi contenido para mejorar el SEO? Nos metemos en parte semántica. Esto te gusta a ti. Esta a mí, a ver, o sea, trabajo mucho el contenido, pero, o sea, dentro de lo que sería esas palabras clave LSI, yo lo que suelo hacer es hacerme un índice gigantesco. Es decir, yo preparo un índice para poder saber de qué voy a hablar dentro de un contenido atendiendo a la palabra clave principal, y ya a través de las palabras claves secundarias o derivadas voy trabajando en torno a jerarquía de encabezados. Y eso me permite a mí trabajar de manera mucho más fácil, más ordenada a la hora de plantear el contenido, sobre todo como mucho más estructurado, de manera que más, por un lado es más completo y por otro no te dejan nada en el tintero. Eso es cierto. Eso te diría que es una de las cosas que yo hago. En tu caso, bueno, tú haces esa parte y alguna otra cosa más. Yo voy más por el uso de semántica, aparte con las long tails. Sí que suelo intentar desambiguar, o sea, no sé si está bien dicha esa palabra, sí, pero desambiguar todo lo que se puede, ¿sabes? Leí un ejemplo que es maravilloso, que es el de Jaguar. Jaguar en español es un animal, Jaguar en inglés es una marca de coches, pero es que Jaguar también puede ser un equipo de fútbol o de fútbol americano, rugby, lo que sea. El intentar buscar ese momento para quitarle la ambigüedad con una palabra clave más por encima, me refiero, pues, automóviles en el caso de Jaguar, o el animal, fauna en el caso de esto. Al final puedes entrar por ahí en la parte semántica para intentar liberar esa posible coincidencia, ¿no?, en las búsquedas. Sí, o sea, de hecho aquí en la agencia alguna vez nos hemos encontrado con algún que otro contenido, o sea, no sé si a alguno de los compañeros le pasó, relacionado con, si no recuerdo mal, con caballos, o sea, pero sí, en plan esa parte pasó, con lo cual cuantas más palabras LSI utilices, más vas a contextualizar al buscador, lo vas a poner en contexto del tipo de contenido y te lo va a clasificar o por lo menos a categorizar mejor. Sí que es cierto que cuanto más plantees un contenido y lo abordes más en profundidad, en teoría normalmente mejor posiciona. Depende un poco también de lo que estés hablando y del nivel de competencia que haya. Pero, por ejemplo, un programa, que esto sí que lo usamos los dos habitualmente, que te puede ayudar a esa parte de LSI, María, te diría que es DinoRank. Sí. O sea, Dino te filtra por la parte de análisis semántico, te desglosa los primeros resultados y te dice el número de palabras y el número de veces que se repite. Una pedazo de herramienta, la verdad. Y en ese punto es top. Sí. No se puede decir más, la verdad. Sí, la verdad que sí. Así que nada, esperemos que te hayamos respondido a la pregunta. Si no, en la siguiente sesión nos puedes preguntar de nuevo, que a nosotros encantado de seguir respondiendo. A ver, Juan P. ¿Cómo puedo optimizar Google My Business para aparecer en los resultados locales? Pues llamar a Nevatag y contratar SEO local. A ver, te recomiendo sobre todo que tengas la ficha lo más completa posible, lo más real
porque me consta que hay gente que miente muchísimo en las fichas. Sí. Lo que pongas imágenes de tu negocio. Básicamente son las directrices que da Google. Pero es que es lo mejor. Eso, reseñas reales, porfa, no compréis nunca reseñas. Es terrible. Y el tema de tener publicaciones y tenerlo siempre lo más actualizado posible. Que las fechas de apertura por festividades, fechas extrañas que siempre te puedan dar lo tengas lo más actualizado posible. Siempre y si tienes novedades, ofertas, tal, lo vayas poniendo pues, día a día o semana a semana. Sí, totalmente. O sea, atender también a las categorías, también te diría, pero sobre todo es mantener la ficha, o sea, una vez que completas toda la información de la ficha y demás, tienes que seguir aportándole valor. Y eso es algo que le pasa a muchos clientes, cosa que es completamente normal, que es que cuando tú empiezas algo, lo empiezas con muchísima ilusión, pero conforme van pasando las semanas, empiezas a ser un poquito más dejado y un poquito más dejado. ¿Qué pasa? Que al final acabas abandonando lo que son las propias fichas, abandonas las novedades, no programas descuentos para productos o no programas lo que son promociones, a lo que es el caso de los servicios y demás. Y claro, al final esa ficha pues es que tienes que seguir trabajándola, tienes que tener una cierta frecuencia de publicación. Con lo cual, por orden, te diría, para intentar cómo estructurarnos. Primero, el nombre de la marca, después trabajaría la parte de las categorías, trabajaría toda la parte de las imágenes. Las imágenes incluiría palabras clave, información descriptiva dentro de esas imágenes. Intenta trabajar también los metadatos para que la geolocalización coincida con el lugar en el que tienes la ficha, o sea, la ciudad o la zona en concreto, y trabajar las reseñas reales. Al principio es que es una cosa que a todos nos cuesta. O sea, cuando empezamos un negocio, empezar a tener clientes que te pongan reseñas positivas. Pero con aquellos, o sea, una recomendación que hacemos nosotros aquí, y que yo se lo hago siempre a los clientes, es aquellos con los que tengan más confianza, o sea, ofrécete a decirle, oye, mira, si te ha gustado mucho mi servicio y demás, plan, tengo el perfil de Google My Business por si quieres poner una reseña, e invítalas a ponerlas. Porque es que las falsas, lo que te puede pasar es que Google te va a pillar, porque mi primer fallo habitual es voy a poner 50 reseñas de golpe la primera semana, y lo que va a hacer Google es o cerrártela, o quitarte la reseña que consideras falsa, o cerrarte la ficha directamente. Con lo cual yo ahí no me la terminaría de jugar. Nos dejamos bastante información, pero igual esto lo dejamos para un podcast especializado en SEO local, porque es que son muchos factores. Pero igual aquí tienes un buen punto de partida. Vale. Carlos, no sé si tú tienes algo que añadir. Aquí... está perfecto, sí, es maravilloso. Me pongo aquí a hablar y no hay manera. De hecho, yo creo que en el podcast anterior, creo que hablamos también de la parte local y de las fichas y todo. Puede ser que trabajáramos aparte. Sí. Bueno, pues mira, esta pregunta te la voy a dejar a ti. Venga, va. Venga. Laura Sánchez. Estoy tratando de conseguir backlinks de calidad, pero es difícil. ¿Tienen algún consejo práctico o estrategia que funcione en 2024? ¿Qué tal? ¿Vas de cartera, de amigos y de gente conocida? No. A ver, en el tema de backlinks, importante siempre, yo creo que esto lo comentamos 200.000 veces a lo largo de las semanas, que es que el enlace tiene que ser tematizado. Busca aquella, no sé si tú te acuerdas, en las barras laterales, aquel espacio que decía webs amigas, que eran enlaces todo el rato entre ellas. Bueno, pues un poquito así. Colaboradores. Exactamente, un poquito el tema de webs amigas. Webs, a ver, también puedes ir a medios, puedes ir a esto. Ten cuidado con los anchors que usas en esos medios. No sé, el tema de los backlinks al final, o tiras de ya las propias herramientas que existen de pago. Sí. O te toca una maravillosa e increíble tarea de ponerte a buscar, preguntar y contactar con todo el mundo.
Sí, o sea, y por sectores también varía. O sea, a día de hoy yo tengo algún que otro cliente que los footprints siguen funcionando, o sea, para encontrar enlaces de calidad. Con lo cual, después tienen los listados. Mejor es introducir tu palabra clave, o sea, a continuación. Es decir, esos periódicos y medios no es que hagan un artículo porque les apetezca de cuáles son los mejores complementos alimenticios. O sea, que investiga por ahí e intenta entrar en ese área. Después, una cosa que me pasó con otro cliente, o sea, que de repente empezó a bajar en dominio y yo decía, ¿qué ha pasado? Revisa los enlaces que hayas generado porque puede ser que te encuentres alguna sorpresita. Es decir, puede ser que alguien haya cogido y a los 2 meses te haya quitado ese enlace. ¿Por qué? Porque sí. O sea, que toda la parte de enlaces perdidos, además Sí, con Ahrefs, o sea, es Sí, súper fácil de monitorizar esa parte. Revisa de vez en cuando esos enlaces perdidos para que no pierdas tiempo y sobre todo dinero, o sea, y sigan transmitiéndote autoridad. Y eso, o sea, y continúan investigando que vale más un enlace temático de un blogger que un enlace de pago en un medio genérico. Dejémoslo ahí. O sea, tampoco vamos a poner nombres aquí, pues muchos son válidos. No, exactamente. Pero sí que... Y de verdad, esto ya va a título personal, los enlaces siguen funcionando. Ah, sí, sí. No, me da igual lo que diga Google, lo que diga. Los enlaces funcionan. Sí, sí. O sea, y además son el punto diferencial, porque cuando llega un momento en el que tienes un contenido de súper calidad, la velocidad de tu competidor y la tuya prácticamente la misma, y o sea, ¿a dónde va a atender Google ahí? Va a atender a la autoridad. La referencia que tiene. A los enlaces. O sea, pues eso te diríamos, Laura. Si necesitas más información adicional, pues nos contactas y te contamos. Vale, Jorge Ramírez nos pregunta: ¿qué impacto tiene la arquitectura del sitio en el SEO y cómo puedo estructurar mejor mi sitio para mejorar el ranking? Esta pregunta yo creo que la respondimos en la anterior sesión, o sea, que era algo bastante parecido. Puede ser. O sea, si no recuerdo mal. A ver, la arquitectura en la parte de SEO es prioritaria, o sea, pero prioritaria... O sea, ten en cuenta que las páginas de las zonas de menú y demás son las páginas que estás informándole a Google, por así decirlo, que son las páginas más importantes. O sea, con lo cual tienes que hacer un muy buen estudio de palabras clave, incorporar esas palabras claves dentro de lo que sería tu arquitectura y crear lo que son clústeres de contenidos. Es decir, organizar el contenido de manera que el buscador siempre dice que sea como... o sea, esas URLs permanezcan en el tiempo. Es decir, que yo no voy a meter una URL que se llame /manzana/zapatillas. O sea, no tiene ningún sentido como tal crear un clúster de ese tipo. No, literalmente no tiene sentido ninguno. Estaba aquí intentando inventármelo, pero o sea, es que tal cual. Bueno, o sea, intenta conectar conceptos de manera que la estructura de la URL y esos clústeres tengan todo el sentido. Ejemplo, plan práctico de proyecto. Seguro móvil /Xiaomi. O sea, atacas por un lado la genérica de seguro móvil y por otro lado un poco middle tail de seguro móvil Xiaomi. Perfecto. Yo no puedo agregar más. A ver si puedes agregar, en plan, pero vamos, o sea, bien. O sea, sí que tampoco, ya te digo, trabajar esa parte y prioritaria. Y después la profundidad de clics. Es decir, intenta que esté siempre menos de 3 clics. Truquito, el sitemap HTML. Y ahí pues, tienes una parte más accesible dentro de la web. Vale, Sofía Gómez, estaba para ti, Carlos. Sofía Gómez pregunta: ¿cómo puedo realizar una auditoría técnica de SEO en mi sitio web y qué herramientas recomiendan? Una auditoría técnica. Pues directamente te diría que del tirón a Screaming Frog. A partir de ahí ya todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero en el momento que tengas todos los datos de Screaming Frog, ahí es cuando vas a poder ver el estado de salud de tu web. La herramienta que recomiendo directamente es esa, punto. No me voy a ir por las ramas. Te da prácticamente todo. Crawlea la web de arriba abajo. Puedes quitarle espacios de los que quieras revisar o lo que no. Te va a dar fallos que ni siquiera sabías que tu web tenía.
Yo en el momento al final esto, cuando empecé me dijeron, ahí tienes la ranita chillona y peléate. Y efectivamente, al final es con lo que vas a sacarle los problemas reales a la web. Desde problemas de falta de títulos, meta descriptions inmensas o que no existen, fallos en enlaces, redirecciones que no sabías que estaban, errores 404, de todo. Realmente, sí, o sea, prácticamente todo. Es que coincido contigo, o sea, es la herramienta más completa. Tienes otras, tienes los site audits de Ahrefs, los de SEMrush y demás, pero no llega. No terminan de alcanzar. Sí que es verdad que son más fáciles porque, o sea, como que categorizan mejor los problemas y tal. Que ahora Screaming sí que ha incorporado un apartado de problemas, en plan de por colores y toda la esta. Pero sí, el más completo sigue siendo Screaming Frog. De hecho, cuando fue ayer o antes de ayer con uno de los clientes, un truquito fácil y sencillo dentro de Screaming para encontrar Soft 404. Es decir, Soft 404, aquellas páginas que aparece el menú, aparece un poquito del footer y a lo mejor un poco tal, pero están vacías. Sí. No tienen contenido como tal. Una parte fácil de detectarlo por Screaming es por uno de los apartados que se llama contenido. Te plantea el número de palabras y es que es súper fácil en plan sacar de ahí todos los Soft 404. A ver, Screaming lo estamos poniendo como si fuera la leche de sencillo usarlo, pero tiene muchísimos trucos, muchas horas de aprendizaje y al final eso, son trucos, porque son trucos. Lo del contenido que tú has dicho, ver los enlaces rotos de la parte interna, al final es ponerte, mirar, hacerte un curso de Screaming no está mal, sí. Los hay gratuitos, los hay de pago, más o menos completos, pero nada, yo me quedo con las auditorías técnicas siempre con Screaming. Sí. Por cerrar un poco esto. Sí, Jorge, o sea, te diría que si tienes ya experiencia en la parte de SEO, trabajes única y exclusivamente con Screaming, y si es la primera vez que tocas esta parte de la web y quieres como algo más visual y tal, igual te recomendaría SEMrush y Ahrefs. Te lo voy a plantear de manera más sencilla. Creo que era Sofía. Pero lo vas a tener. Era Sofía. Cierto, era Sofía. Ay, perdóname. Ay, Dios mío. En plan. Pues sí, Sofía, o sea, eso. Yo tiraría de herramientas más de Ahrefs y SEMrush. Si quieres algo más sencillo. Si quieres algo más profesional, tira de Screaming. Súper recomendable. Vale, voy a poner aquí en azulito la pregunta para no equivocarme de nombre de nuevo. Luis Hernández nos pregunta: he leído sobre la importancia de la velocidad de carga. ¿Cómo puedo optimizar las imágenes y otros recursos en mi sitio para mejorar esto? Vale, el eterno debate de la velocidad de carga. Vamos a ver. Bueno, si es solamente centrarse en las imágenes, bueno, hay otros recursos. A ver, si se centra únicamente en las imágenes, yo te recomendaría trabajar la parte de WebP. O sea, es lo más sencillo y lo que más impacto tiene. Sí. Eso por un lado. Y la carga síncrona. Carga síncrona también. Al final son elementos que en el tema de imágenes, ¿vale? No vamos a... Ahora ya si quieres nos metemos ya en CSS, JS, claro. Esto... Que me hace gracia la parte de otros recursos. Sí, otros recursos. Digo, bueno, hay muchas cosas. Pero sí. No ponen demasiadas cosas dentro de tu web, seguro. No, el tema de imágenes es eso. Centrarse en el WebP, que todas sean WebP o que tengan nuevo formato, que tengan carga síncrona y que, no sé, o sea, que tengan el tamaño adecuado siempre, porque aunque se redimensionen y tal, siempre te va a dar un delay de carga y no entra. Sí, principalmente te diría eso, coincido contigo. Y así programas para analizarlo, en plan, para que lo tengas en cuenta, PageSpeed. Sí. Un clásico, tienes ahí, bueno, toda la información. Sí que es cierto que no te plantea del todo bien, o sea, te plantea una puntuación, acuérdate de eso, o sea, no solo tiempos de carga y demás, pero bueno, tenlo en cuenta, intenta mejorar esa parte porque es lo que Google tiene en cuenta. GTmetrix, sí que sí. Para mí es de las mejores, o sea, a la hora de analizar tiempos de carga, te desglosa todo, el time to first byte y demás, lo cual... O sea, lo deja bastante limpito, sí.
para profesionales saber a qué parte hay que apuntar dentro de porque es súper útil. Pingdom Tools es otra herramienta que también te podría servir, que también te lo desglosa. Y a ver, o sea, una que se nos olvida todo el rato, que es el Chrome Dev, o sea, la parte de inspección, en plan del propio Chrome. La parte de Lighthouse que tiene... A mí me gusta mucho Lighthouse, no te voy a engañar, ¿vale? Yo lo uso bastante. A mí no. O sea. Lo que pasa es que tenía ese punto malvado, vamos a decir así, que era era como si fuera una búsqueda o estuvieran haciendo las pruebas en un laboratorio, ¿no? Que era como demasiado limpio, demasiado esto. No era una búsqueda real, pero bueno. Eso ya los dejo a los señores de Google que hagan lo que buenamente puedan y quieran. Sí. Y en el tema de los otros recursos, pues JS, CSS, sobre todo minificarlos, si se pueden. Te diría que incluso meterle también carga asíncrona si no afectara mucho al diseño de la web. Normalmente esto lo suelo recomendar para HTMLs, para webs en HTML. Si es para WordPress, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, porque si no el tema puede cascar, puede irse todo a donde yo te diga y entonces sí que tienes un pequeño problema. Pero en esos recursos te diría eso, en HTML minificarlo y carga síncrona. Vale, pues no tengo nada más que añadir, me parece perfecto. ¿Qué te voy a decir, compañero? A ver. Elena Torres nos pregunta: ¿podrían explicar cómo se debe configurar una redirección 301 y cuándo es apropiado usarla? Vale, pues a ver. De la 301 es un clásico dentro de lo que es el posicionamiento. ¿Cómo se debe configurar una 301? Vamos a empezar por el principio. Una redirección 301 no deja de ser una redirección permanente. Y tú le estás informando al buscador que una URL ha pasado, digamos, a mejor vida y que el contenido, o sea, que debe rastrear e indexar es una nueva URL. ¿En qué caso se debe usar esto? Principalmente en migraciones, es decir, se utiliza mucho en las migraciones porque cuando tú cambias de dominio, tú ya tienes una serie de palabras clave posicionadas y una serie de enlaces, o sea, backlinks que apuntan a esa URL, con lo cual, si tú quieres transmitir esa autoridad que ya tiene página, o sea, de cara al buscador, lo habitual es usar una redirección 301. Correcto. Después, ¿dónde no hay que usar un 301? Ahora, a día de hoy, por ejemplo, cuando voy a coger todas las categorías y las voy a redirigir a la home. Según Google, a día de hoy, es que te estoy viendo sí. Según Google, ya no es apropiado usarlo y Google lo interpreta como un 404 si no tiene relación temática. Ese es el discurso oficial. O sea, ya. No sé si tú tienes algo que comentar al respecto. No. No, de verdad, no. Sí, a ver, sí que es cierto que todavía de hoy funciona. Claro que funciona, es que las 301 al final, que Google diga que no sean temáticas, normalmente tu web siempre es temática hacia tu web. Es tu sector, son tus servicios, es tu blog, todo al final es tuyo. Todo tiene una relación. O sea, no sé a quién fue de verdad la cabeza pensante que dijo, no, es que esto va a dar 404. Esto es un fallo. Esa es la parte oficial según el buscador, pero a día de hoy ya te digo que sigue funcionando. Y después, ¿cómo se debe configurar? Pues, o sea, yo te diría que si tienes un WordPress básico y estás trabajando la web desde un principio, te recomendaría el plugin Redirection, o sea, que es súper fácil, URL de origen, URL de destino, añadir y te quitas de líos. Y si ya eres un poco más avanzada, te diría que lo trabajaras en lugar de con un complemento directamente desde el archivo del htaccess en el directorio raíz. Mítico redirect 301 subcarpeta y ya la URL de destino con el dominio incluido en protocolo HTTPS. No me pongáis un HTTP, por favor, O sea, nada de contenido no seguro. No, sobre todo por el bucle redireccionamiento que al final te va a mandar un pequeño error 500 en este caso.
Pues sí. Pues eso sería más o menos así explicado. Si necesitas más info, porfa, coméntanos y coméntanos qué te parece el podcast también. Ya nos vas diciendo por redes. Ricardo Morales nos pregunta, ¿qué es el crowd budget y cómo puedo gestionar eficientemente en mi sitio web? Claro, creo que dirá cómo lo puedo gestionar de forma eficiente en mi sitio web. A ver, crowd budget, yo casi nunca he tocado el crowd budget o lo he modificado dentro de un proyecto. El crowd budget es el presupuesto de rastreo. Correcto. Si alguien si alguien quiere saber más de la información y demás. Con ese crowd budget, tú lo que tienes es Google destina una serie de recursos para rastrear tu web. Sorpresa, Google no rastrea tu página web entera de repente con 50.000 URL. No, empieza en un primer momento y ya después vas destinando el resto de recursos. Uh-huh. Por eso tienes que evitar tener 301 para que Google rastree todo correctamente, no entre en bucle de redirecciones y demás. Si no tienes ese problema, yo te diría que no lo tocaras, salvo algo que sea extremadamente necesario, porque Google lo va a hacer de manera automática. Yo no lo toco. O sea, yo directamente lo que intento sí es dejar lo más limpio posible para que Google rastree, que gaste el menor recurso sobre mi web, que lo tenga sencillito, fácil, tirársela al pie y que sea capaz de rematarla. No busques historias, no hagas cosas loquísimas, simplemente eso, con tener un sitio web limpio y sano, el crowd budget no va a subir. Entonces, Google sí que lo va a tener en cuenta. O sí. Debería. Sí, y trabajar, o sea, te va a compensar más trabajar los sitemaps, el sitemap XML y el HTML para que sean las URLs accesibles, que liarte con el crowd budget. Con lo cual yo te diría que esa parte la dejes, porque realmente es que no te va a aportar nada a nivel de posicionamiento. O sea, Google va a rastrear las URLs cuando considere. O sea, con lo cual, esa parte trabaja más los sitemaps que esa parte. Pues, vamos a ver por aquí. Patricia Díaz. ¿Cómo afectan las actualizaciones del algoritmo de Google a la estrategia SEO y cómo puedo mantenerme al día con esos cambios? ¿Cómo afecta? Malamente. tras. Dolores de cabeza. Sí, es el mayor problema al que nos enfrentamos los SEOs, realmente. Todo cambio de algoritmo de Google, sea pequeño o sea core update, nos suele traer lo que tú dices, dolorcito de cabeza. Normalmente, aunque salten y veamos cuál es la solución, nunca tienes la solución completa. Y te vas a tirar un mes, 2 meses dándole vueltas a lo que ha entrado nuevo de Google, a qué vas a hacer y cómo puedes solucionar el problemón en el que te ha metido el famoso y maravilloso cambio de algoritmo. Ya, totalmente. O sea, ¿cómo puedo mantenerme al día con estos cambios? Principalmente la red social X, que es donde van informando van informando. O sea, no con demasiada profundidad, pero te dicen, hey, ¿qué tal? Hemos lanzado un core update. O sea, va a durar una semana, o estimamos que va a durar una semana. Después te dura un mes, ¿no? Pero bueno, ellos te dicen una semana, te dicen que bueno, que revises que el contenido sea de calidad. Para mí te dicen generalidades, pero bueno, o sea, siempre es bueno tener eso. Fija esa fecha dentro de lo que es Google Analytics o Google Search Console, para así tenerlo en cuenta si tienes bajadas de tráfico, así monitorizarlo, y que sea mucho más sencillo. Y después ten en cuenta el tipo de update que va a lanzar el buscador. Es decir, si es un spam update, si es un headful content update, que hay que revisar toda la parte y demás. Si es un core tienes que revisarlo todo, y tienes que revisar que todo esté meridianamente bien, pero hay veces que más o menos puedes afinar el tiro. Si es un review update por el tema de las reseñas falsas y demás, también te lo tendría en cuenta, pero eso te digo. ¿Y cómo afecta? Pues depende de o sea, muchas veces no tienes que haber hecho algo mal en tu página para que te afecte esa actualización, con lo cual
intenta revisar todos los parámetros, que todo esté completo y compara tu web con la de la competencia. Para así tener claro si ellos han rankeado por encima o han mejorado tras la actualización, qué es lo que están haciendo ellos dentro de su página que tú no, y replicar lo bueno y quitarte lo malo. O sea, sí que tampoco tiene demasiada película eso y al mismo tiempo tan difícil, porque claro, Google te informa poco de esa parte. Y a ver, Iván nos deja 3 preguntas y con esto acabamos, compañero. Sí, yo creo que sí. Vale, pues esta primera yo creo que va a ir para los dos. Ahora respondo primero y después la otra. En pleno 2024, ¿cuáles dirías que son los 3 factores que más toma en cuenta Google para posicionar una web de mayor a menor importancia? ¡Fua! 3 de mayor a menor. De repente me viene un flashback de los nuevos factores de SEO, o sea, las tendencias de factores de posicionamiento en 2025, 2024, 2023. Es que como todo es en su punto es tan relevante, tan esto, no te sabría decir uno así de primera tan bestia que tu contenido, tu palabra clave sea la correcta, que no te vayas por las ramas. No sé, no te puedo decir de verdad, es que ahora mismo... me la juego, el contenido de calidad. A ver, la primera que has dicho es la básica, es que al final y la es necesaria. Así, no puedes ir a otra. Y en la que falla mucha gente, que es que la palabra clave se acorde a la intención de búsqueda del usuario. Es que al final vas a decir las típicas, ¿no? Las míticas. Contenido, velocidad de carga y backlinks y enlazamiento. O sea, no vas a ir a una cosa loquísima. Claro. Porque al final el ABC de esto lleva siendo el mismo desde hace años. Sí, totalmente. Por más que quieras decir, no, me voy a repetir. Es que los enlaces no funcionan. Que sí funcionan. Sí. O sea, olvídate. Sí, que a día de hoy tampoco es que haya un factor nuevo que haya sido súper determinante. Si me dices que la integración de las fichas en Google My Business hacen que rankees por encima en negocios locales, oye, guay, te lo puedo comprar, pero no es una cosa que haya sido determinante. No. Sí que igual, aunque lo colocaría siempre por detrás de contenido, backlinks, velocidad de carga y demás, está cobrando más importancia los datos estructurados, eso sí. Pero porque con el tema de la IA y demás, o sea, por lo que... Sí, le va gustando mucho. Sí, o sea, con la parte de IA Overview y demás, sí que esa parte lo va a extender Google y hay que tenerla en cuenta. Y sobre todo que te deja muy bonito de cara a la SERP. Tener ahí tus reviews, tener tus metadatos dentro del apartado de recetas, tener tu knowledge graph dentro de la organización cuando buscan tu marca, o sea, toda esa parte. Rating, tu start rating, todo al final. Claro, o sea, queda más bonito, queda más amplio. Claro, al final queda mejor, pero realmente a la hora de rankear, o sea, es que tampoco es un factor que esté por delante de los otros 3, o sea, sí que han sido los reyes desde hace años. Sí. O sea que eso te diríamos los 3 factores, entonces. Quedamos en contenido. Contenido, seguro. Velocidad de carga. Y enlaces. Venga, quedamos en esa entonces. Igual algún otro compañero discrepa, pero como sí, seguro, lo doy por hecho, pero que respondan aquí ellos. Claro. Vale. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los sectores y nichos más difíciles de posicionar según vuestra larga experiencia? ¡Guau! Hay 2. 2 en los cuales hay hostias. Agencia SEO. Agencia Marketing Digital. Agencia SEO, vaya melón, Uf, sí. Y voy a otro muy, muy complicado y con el cual me estuve pegando muchos años, que fue cerrajeros. Uf. O sea, ahí sí te hago un top 3, fíjate. Ahí te hago un top 3. Agencia SEO, agencia de marketing digital y cerrajería. Wow, yo por experiencia, o sea, te voy a mencionar únicamente mi experiencia, porque por ejemplo, yo en nichos casi prácticamente no he tocado.
alguna cosilla ayuda a algún amigo y demás, pero principalmente nosotros trabajamos clientes. Con lo cual, sectores que me he encontrado así jodidos de trabajar, agencia SEO, coincido contigo, en plan toda la parte de marketing digital, o sea, somos expertos en el sector, con lo cual ahí se pegan los mejores de los mejores. La parte de seguros sí que he visto que es un sector bastante complicado, o sea, y que tiene que tener mucha información, son webs muy grandes, con mucha autoridad, con lo cual esa parte sí que a mí especialmente me costó. Y préstamos bancarios. Son especialmente jodidos si no eres una marca conocida. O sea, tienes que ir muy a lo long tail, tienes que responder muchas dudas informativas de los usuarios para darte a conocer como marca. La construcción de enlaces puede llegar a resultar bastante complicada. Entonces, eso te diría los tres con los que me he tenido que pegar, que he dicho, esta parte requiere, necesito tiempo para pensar y estructurar. Sí. Si quieres, en el tema nichos, nos marcamos un día un programa solo de Black Hat, digo de nichos. Sí, es que hoy venimos de blanco y estamos muy buenos. Sí, hoy estamos bien. Ya si quieres, en la siguiente sesión venimos de negro y vamos complicando. Exacto, lo complicamos todo. Vamos hablando de cositas, sí. Vale, y la última pregunta de Iván, esta te la voy a dejar a ti, que es ofuscación de enlaces. ¿Para qué sirve y cuándo es útil? Venga, va. La ofuscación de enlaces, ¿para qué sirve? Sirve para intentar engañar a Google, digo engañar entre comillas, para que no haga el rastreo tal como está dentro de la web, ¿vale? Lo que haces es que le ocultas la dirección, no solamente a Google, porque también te la ocultas en el navegador, se la ocultas al usuario realmente. Entonces lo que haces es como si estuviera en blanco, pero el enlace sigue ahí. Tú puedes hacer clic, no sé hasta qué punto a día de hoy es útil. Claro, es que eso es lo que yo te iba a preguntar, porque yo ofuscar enlaces creo que he ofuscado una vez en plan de pruebas para el máster y demás, para ver qué tal, pero para el resto de clientes yo he hecho muy poquito, de ofuscación. Normalmente, si haces ofuscación de enlaces, yo sí que te lo recomendaría hacerlo a lo mejor en imágenes, porque ahí siempre sueles tener un texto alt o un elemento que sí que está dando a Google diciéndole qué es, a qué se refiere y hacia dónde va ese posible enlace, incluso al usuario. Pero sé de compañeros que lo han metido en CTAs, en enlaces en el contenido, y para mí realmente eso es un error, porque si tú metes un enlace en el contenido, quieres que tanto el usuario como los propios motores de búsqueda sepan que ese enlace está ahí, que se pueda seguir y que puedas llegar a la página de destino. O sea, que tú dirías que imágenes donde podrías ahí tener más utilidad, ¿no? Para mí sería lo más útil en las imágenes, que al final siempre cuentas con otro recurso, que es el texto alternativo, ¿no? El alt, el atributo alt. Sí. Qué guay, qué interesante, esta parte. Pues, Iván, esperamos que te hayamos respondido a esa pregunta. Y con esto nos hemos quedado sin preguntas. Y parece que vamos a dar el punto y final a lo que es este segundo programa maravilloso. Estupendo. Compañero, igual nos vamos tú y yo esta tarde a la piscina. ¿Cuándo la vemos? Yo lo tengo claro. Va a ser comer y saltar. Pues venga, comemos y saltamos a la piscina. Perfecto. Pues hasta aquí el programa. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos ahí comentarios en la parte de YouTube y demás para ver qué os ha parecido. Y si tenéis más preguntas, dudas y cuestiones, nos vemos en la siguiente entrega. Ya sería para agosto. Yo me apuesto contigo. Una comida. En agosto que hay update. No, yo no me lo he puesto, está claro. Está claro, se repitan más que el ajo. Así que igual en agosto nos preguntáis más relacionado con updates, aprovechad y nosotros intentamos resolverlo. Y nada, en plan, dejadnos vuestros comentarios y esperamos que os haya gustado.